al Defensor Sporting Club. Pero ya nos vamos a saludar a un entrevistado. Lo tenemos al señor Guillermo Varela. Guille, bienvenido. Buen día para vos. Buen día, Martín, para vos y para la audiencia y todos ahí en la radio. Bueno, un placer para nosotros. Imposible no preguntarte por el partido de ayer de Nacional como peñarolense. ¿Cómo viviste esto que ocurrió? Mira, sinceramente tenía una cena de trabajo. Estoy siendo anfitrión de una gente del exterior y no lo vi. Obviamente, después sí estuve viendo el eco del resultado. Pero bueno, imagino que como son horas difíciles para el tradicional rival, no corresponde que un hincha de Peñarol esté hablando de la actualidad de Nacional en estas horas. Bien, ¿cómo tomaste entonces, en base a esto que acabas de decir, el estado de WhatsApp que se filtró de Rubio, el del miércoles de noche? La verdad, Martín, yo soy futbolero. Cargar al rival me parece que sí, que es parte del juego, pero a unos días de instancias de cerrar el campeonato, en una posición, la nuestra, que tampoco es tan jactanciosa, ¿no? Nosotros no estamos en la conversación, el campeonato lo define Liverpool, Nacional y Juventud, y sobre todo como el rol de dirigente, me parece que hay que separar un poquito cuando uno actúa como hincha y cuando uno actúa como dirigente. Si fuera una persona normal, en el sentido de ser un hincha normal, puede ser que entrara en ese juego con mis amigos y con mis conocidos, así como también tolero que lo hagan conmigo, pero me parece que a nivel de dirigente tenemos que guardar cierto decoro y tener una estatura distinta. Muy bien, muy clara la postura también, Guille, creo que se entendió el mensaje. El otro día el equipo vuelve a ganar de local y otra vez se reflota el tema de que a veces el público puede empujar y puede hacer a un equipo mejor y puede levantarlo en un momento en el que el equipo puede estar dormido, pero sin hincha Peñarol mete una remontada. No es que solamente ganó, yo creo que lo gana mucho a juego, pero mete una remontada. Y me interesa también tu análisis, porque estuviste ahí también, de cómo entendés que se logra una remontada cuando a veces no está el factor de la gente que suele empujar mucho y a veces aplacar a los rivales. La verdad que fue una noche soñada en el sentido de que nos volvió a empoderar y de una vez por todas a confirmar el buen momento que estamos teniendo. Creo que es una remontada que obviamente se basa en fútbol. Creo que los cambios fueron sustanciales. Eric nos ordenó mucho la mitad de la cancha, tuvo un traslado de pelota muy inteligente. El Cangrejo nos ensanchó muchísimo también, y además haber pegado fuerte y rápido al principio, porque creo que el primer gol nuestro es a los 4 minutos, nos envalentonó. Pero ya hace unas cuantas fechas que este equipo ha recobrado la confianza, se mira al espejo y se sabe que es un equipo competitivo, que era algo que no había ocurrido al comienzo del campeonato. Peñarol ha tenido un par de partidos bisagra. Sinceramente, yo cuando bajé al vestuario del Francini, el día que le ganamos a Defensor un partido difícil, que además lo jugamos con 10 hombres casi toda la totalidad, podía percibir ese nivel de júbilo que uno descubre en aquellos que están alegres por haber vuelto a una senda que era la tradicional de Peñarol. Entonces, sí fue futbolístico. El hecho es horrible jugar sin público, la verdad. Yo estaba ahí, era una de las 25 o 30 personas que había. Es como una práctica, no se siente absolutamente todo lo que los jugadores hablan. También es verdad que se siente lo que gritamos los que estábamos afuera, y en el segundo tiempo algunos quedamos un poco roncos de hacerlo, pero bueno, yo creo que la Conmebol ahí debería revisar un poco sus procedimientos y tratar de entender de que este tipo de sanciones son ilógicas para la naturaleza del deporte que dice representar, ¿no? Es como si yo quisiera hoy o mañana de alguna forma multar a un cine y lo que hago es prohibir a la gente entrar a ver la película. No hace ningún sentido ir por ese lado, pero los jugadores lograron abstraerse de eso. Probablemente la charla del entretiempo también los haya envalentonado un poco más, pero creo que fue a fútbol, ¿no? Lo vi jugar muy bien a Peñarol el segundo tiempo, y también es verdad que la diferencia 2-0 del primero me parece que no tenía nada que ver con cómo había sido el partido. Muy bien. Guillermo, hay un extraño caso que es el de Báez, totalmente bancado, ponderado, diría, hasta públicamente,
por el técnico Diego Aguirre, pero los que vemos a Peñarol todos los partidos nos cuestan encontrar esos elementos que el técnico verdaderamente le ve. No quiere decir que no tenga razón Aguirre, porque puede tener razón él y estar todos equivocados, pero llama la atención cómo igual el jugador se mantiene como titular a pesar de que él no está aportando ni goles, ni asistencias, ni hechos que habitualmente son fáciles de percibir para un delantero. ¿Cuál es tu visión de este momento de Báez? Sí, yo coincido con que por lo menos aquellos elementos objetivos que uno evalúa, la China no está teniendo el nivel del año pasado. Diego ha sido medianamente claro en decir que lo sostiene como para que recupere ese nivel con minutos jugados. Y también hay que ver que Aguirre es un buen conformador de plantel, es alguien que trabaja al equipo y a las piezas, y bueno, en su cabeza debe estar priorizando ese aspecto de recuperación y el hecho de generar una relación de confianza entre jugadores y técnico, y lo estoy ensayando como una explicación, porque particularmente no en ese caso no logramos que Báez tenga el nivel del año pasado, aunque sí, lo bueno de él es que no deja de certificarse, es uno de los que más corre en cancha y está permanentemente buscando que las oportunidades se le vuelvan a abrir. Ahí la verdad que el que entiende de esto es Diego. A veces los dirigentes, por ejemplo, cuando tenemos charlas personales con los técnicos, hay una distancia siempre impuesta por el conocedor, por el dirigente, por el técnico de turno, no solamente en el caso de Diego, me ha pasado con otros técnicos que te terminan diciendo no, hay más variables que yo evalúo y que vos no estás viendo, pero bueno, el fútbol es materia opinable y entiendo que este es uno de los casos donde es más difícil de argumentar esa diferencia de opinión. Bueno, ayer Edgardo Novick habló más pensando en el futuro. Sé que hay alguna frase ahí que a algunos dirigentes pudo no gustarle, más que nada lo que dijo de Terán, pero fue, me parece que muy sincero y que contó algo que había ocurrido y que también a él lo había llevado un poco a alejarse de las definiciones en cuanto a incorporaciones en Peñarol. Pero dio una imagen de que las cosas se habían corregido y estaban cambiando para bien. Contame vos, si vos lo ves de la misma manera. ¿Él lo dijo corregido que a nivel político o a nivel deportivo? No, político. Él habló que, por ejemplo, ahora él está formando parte de una comisión de contrataciones de vuelta, que se abrió un poco más el juego, que en el verano algunas incorporaciones las resolvió Rubio sin consultarlos a ellos y que ahora la postura era de cierta amplitud. Sí, es cierto. Es producto precisamente de que ahora Edgardo acompañe con su voto a los que queremos que el club de alguna manera se pueda conducir con más gente pensando, aportando y trabajando, que no sea macroencefálico, donde absolutamente todo pasa por una única persona. Entonces, eso ha llevado a que muchos de nosotros tengamos ahora algunas posiciones más influyentes, no es la palabra, donde realmente podemos aportar y trabajar en el día a día de una forma más en equipo. Pero bueno, eso es producto de que ahora hay se ha roto ese blindaje absoluto que había antes y que también es verdad que el gobierno del club está siendo más hospitalario con la idea de que todos participemos. Creo que el mal comienzo de año también llevó a que se buscaran sopesar otras opiniones y que fueran más brazos los que trabajaran para revertir esto. Yo creo que políticamente es un buen momento del club porque eso nos permite un crecimiento, nos permite madurar como dirigentes, entender cómo manejarnos con las diferencias y no estar en un régimen de acá mando yo y los demás no opinen, que es el que habitualmente a Peñarol lo empobrece tanto institucionalmente como deportivamente. Son buenas horas, pero como todo en el fútbol, Martín, es hijo directo del resultado. Sí, Edgardo te puede decir que estamos bien y que estamos mejor, que es cierto, pero porque el equipo está bien y está mejor. Si Peñarol estuviera, en algún momento llegamos a estar a 12 puntos del líder del campeonato de Liverpool, si estuviéramos en esa instancia, el club estaría mucho más movido de lo que está. Estamos en una senda, hemos recobrado una senda de triunfos y bueno, eso trae aparejado de que
ahora estemos buscando cómo consolidarlos, cómo crecer como club y no echándonos culpa del momento. Bien, me interesa tu opinión sobre esto. Yo no recuerdo si lo hiciste público, pero ayer aclaró un poco este panorama Novik, por eso quiero consultarte si vos lo recordás de la misma manera. Edgardo Novik dijo que en su momento Aguirre no había pedido a Teranzi, que quería quedarse con Leo Fernández y que esto fue una determinación decididamente del presidente. ¿Vos lo recordás de la misma manera o disentís en algo? Es que en realidad esa lectura es en parte cierta, pero yo recuerdo una charla entre Aguirre, Nacho y yo, eso fue clarísimo cuando no teníamos a ninguno de los dos y porque la recuerdo claramente esa charla, estábamos buscando una tercera alternativa porque en ese momento se veía como algo lejano la posibilidad que Leo se quedara y de traer a David, no estaba en el radar. Y me acuerdo que le preguntamos a Diego y Diego nos dijo, pero no hay ninguna duda, que vengan los dos, como diciendo, no tengo ningún problema. Es cierto que lo dijo en un momento donde no teníamos a ninguno de los jugadores, y particularmente no es que no quisiera a David, que de hecho no es así, porque me acuerdo que estaba contento con el alta. Lo que sí, el que tenía valor era Leo, porque Leo ya había jugado, nos había llevado de la mano a una semifinal de la Copa, y repetir con Leo en Peñarol era algo más probado. Después lo que pasó, que ahí sí le doy la derecha a Edgardo, es que la negociación con David la hizo en forma directa y de alguna manera muy por abajo del radar. Nacho, cuando le preguntás a Rulio el porqué de ese proceder, te dice que bueno, que no quería ensuciar la salida de David de Brasil, para que no se supiera en la prensa, como para que hubiera alguna traba, y creo que eso fue parte de lo que molestó a Edgardo en su momento, cuando él estaba trabajando en la conformación del plantel, no enterarse de la venida de un jugador tan competente como David, que es, la verdad que es un jugador que no ha dejado de entrenar y no ha dejado de buscar su oportunidad, con quien contamos mucho para el remate de este campeonato, para los dos, para el intermedio y para el clausura, y ojalá que también lo tengamos muy activo en los octavos de Copa Libertadores. Guillermo, sos una persona muy cercana al hincha, al socio de Peñarol, y habitualmente en tus redes sociales también tenés ese ida y vuelta, como lo tuviste en el momento de que se hablaba de la colecta por Leo Fernández y de bueno implementar un mecanismo. ¿En qué quedó al final esa situación en relación al dinero que podía obtener Nacional justamente proveniente de los hinchas? Que en realidad la colecta hacía sentido antes de la contratación de Leo Fernández. No, el gobierno del club entendió que no era un mecanismo que para ellos fuera a obtener resultado, y entonces creo que se dibujó mucho el sentido de la colecta. Los hinchas, a mí particularmente, me escribían o me paraban para decirme que por favor hiciéramos lo imposible por traer a Leo. Y creo que ahí sí hubiese sido una movida popular importante. Y después, no solamente que la colecta no la sacamos antes, la sacamos después de haber traído el jugador. Es raro, ¿no? Es como comprar el número del sorteo de algo que ya fue sorteado. Era muy difícil que tuviera sentido, pero además se aumentó la cuota a los socios para hacer frente a esa erogación, con lo cual el socio ya en su cabeza entendió que había colaborado para la muy buena adquisición y llegada de Leo. Aún así hubo un acompañamiento de creo que más de $150.000 de algunos hinchas, que también ayudaron un poco a las arcas del club, pero no lo manejamos como correspondía, con los tiempos, y bueno, entiendo que es válido que haya opiniones respecto sobre la validez de una colecta. Mucha gente, de la cual incluso allegados me decían por favor armala. Si yo reviso el listado de quienes apoyaron, ninguno de ellos está. Entonces claro. También a veces te dejas llevar por el humor del momento, pero bueno, al final salió todo bien. Leo está en Peñarol, es la figura disruptiva que queríamos, y muchos hinchas también nos ayudaron un poco a
la histórica erogación sea un poco menor. Guillermo, recién cuando hablabas de el tema Novik, hablabas también del tema de votos y demás, y lo último trascendente en materia política y que tuvo que ver también con una votación dentro de lo que es la directiva de Peñarol, tuvo que ser cuando Sánchez terminó siendo, o lo terminaron nombrando, presidente del básquetbol. ¿Cómo tomás políticamente eso que sucedió cuando se venía hablando de que el oficialismo no tenía la mayoría? Finalmente la termina consiguiendo para esto tan importante. Bueno, creo que está emparentado con lo que les contaba antes, ¿no? Son momentos donde el club tiene que aprender a cómo manejar las disonancias y las diferencias. Yo creo que el gran problema del tema de la presidencia del básquet fue que una vez más se actuó como se actuaba antes, ¿no? Inconsultamente. Tengo la impresión de que si el presidente hubiese tratado el tema en el consejo directivo, hubiese escuchado a los que creíamos que era hora que Evaristo tomara el básquetbol por lo particular del momento, y él hubiese argumentado a favor de Santi o lo que fuera, podríamos haber llegado a un consenso dentro de la directiva de una manera distinta a cómo se manejó. Pero como en Peñarol todo se tiñe de política, y me parece que ese es el modus operandi que por lo menos movimientos como la Generación busca desarmar de una vez para siempre. Al convertirlo en un tema político, bueno, tuvimos que llegar a una votación donde las posturas eran disímiles, que como siempre, como han comentado todos mis compañeros del Consejo Directivo, nunca tenían que ver con Santi Sánchez como persona, que es un directivo joven y alguien que creo que le va a seguir dando mucho al club, como ya lo está haciendo. Pero bueno, por el momento que vive el básquetbol, por los desafíos que se vienen, vamos a arrancar una liga con puntos abajo, canchas cerradas, muchas dificultades con los hinchas que van a ver al club. Entendíamos que Evaristo era la persona que podía o que debía tomar el timón, otros compañeros de club entendían que no. Algunos pueden leer eso como un tema político, una especie de proscripción para que Eva fuera el candidato, otros dicen que no, que es una elección natural del vicepresidente, pero no pasa más que eso. O sea, en realidad es una diferencia que se resolvió como se tiene que resolver, en tiempos que son mucho mejores, porque ahora sí 6 votos son más que 5. Muy bien, muy claro este último mensaje. Gracias, Guillermo, gracias por tu tiempo, un abrazo. Abrazo, saludos a todos. Gracias, Guillermo Varela, 2 o 3 frases buenas, muy picantes también.